¿Por qué no hablamos de los gases lacrimógenos que han sido tremenda noticia? Recordamos a quienes nos están viendo que un tribunal de Estados Unidos ha dictado una sentencia parcial contra el exministro de Gobierno Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Yanine Áñez, ordenándole indemnizar a Bolivia con $6.287.525 por el caso de la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos el 2019. Definitivamente el ministro hizo turumba poco después de que Yanine Áñez asumiera el poder en Bolivia. Este ministro, junto a su colega de defensa, Luis Fernando López, ordenó la compra de material antidisturbios a la empresa Bravo Tactical Solutions a través de la firma Cóndor. Se pagó, no pagaron ellos, pagó nuestro país $5.6 millones por el lote de granadas de gas y otros elementos antidisturbios, pero investigaciones posteriores revelaron un sobreprecio de $2.3 millones. Parte de ese dinero se transfirió ilegalmente a Estados Unidos y el resultado es que el exministro Murillo y sus colaboradores fueron arrestados y condenados en este país por soborno y lavado de dinero. Pero esta historia no acaba acá, porque Bolivia ha presentado una demanda en la justicia de Estados Unidos para recuperar este dinero. ¿En qué estamos, procurador? ¿Qué hemos logrado y qué no hemos logrado todavía? Gracias, Claudia. Comienzo por informar al pueblo boliviano a través del medio de comunicación que es una sentencia histórica, una sentencia sin precedentes que se ha dictado por la justicia norteamericana, concretamente la juez Lisa Walsh de Miami, Florida, ha condenado al señor Murillo y al señor Méndez de forma solidaria y mancomunada al pago por daños y perjuicios de $6.287.525.42. Decía una sentencia histórica porque, a pesar que tiene todavía recursos de impugnación que seguramente va a ejercer la defensa de ambos ciudadanos bolivianos, ya hay un monto fijado por daños y perjuicios. Y recordar también que emerge este monto fijado por daños y perjuicios, esta sentencia civil, de un proceso penal que se ha iniciado en los Estados Unidos por la utilización del sistema financiero norteamericano para lavar dinero, para cometer el delito de lavado de dinero o lavado de activos o legitimación de ganancias ilícitas. Esas condenas dieron lugar al inicio de estas causas civiles. Y estas causas civiles, porque son dos: el 3 de abril salió la sentencia contra Méndez y el 9 de abril salió la sentencia contra el señor Murillo, y estamos iniciando procesos también contra los otros coautores de los delitos que han sido condenados en los Estados Unidos. Ha sido ya realizado, decía, las acciones civiles por la Procuraduría y a través del bufete que hemos contratado en los Estados Unidos. Asimismo, aclarar también al pueblo boliviano que estas sentencias que están logrando en la vía civil, antes en la vía penal en los Estados Unidos, son independientes de las sentencias que estamos también aspirando a obtener en los juzgados y tribunales bolivianos, en los múltiples procesos que se ha abierto contra el ex ministro de Gobierno del gobierno de facto, la señora Áñez. Esto quiere decir, procurador, que habría que esperar el capítulo final en este proceso en Estados Unidos para luego pedir una extradición y poder iniciar estos procesos. ¿Estoy entendiendo bien? Los procesos, Claudia, en Bolivia están iniciados. El caso específico que dio origen también al proceso en los Estados Unidos está en fase de juicio, se han notificado con las acusaciones respectivas, se está en proceso de notificación al propio señor Murillo y otros involucrados para que asuman defensa en los juicios que se hubieran instaurado. Pero no solamente me refería a ese juicio. Murillo está involucrado en múltiples casos, muchos de ellos ya con acusación presentada por el Ministerio Público y por las partes procesales, como la Procuraduría que nos hemos constituido en cada uno de estos casos. Procurador, todos los juicios se han iniciado Ecuador, ya. Sacaba, Sencata, legitimación de ganancias ilícitas. Hay múltiples procesos por los cuales está siendo perseguido en Bolivia el señor Murillo. Todos estos procesos, procurador, todos los procesos han iniciado ya.
No, simplemente la aclaración de que todos estos procesos ya han sido iniciados y entonces al retornar, en este caso, el exministro Murillo, se retomaría ahí donde se los había dejado, ¿verdad? De manera independiente con lo que se sentencia en Estados Unidos. Exactamente. Sin embargo, también rige en Bolivia, en el marco constitucional vigente, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que en casos de corrupción los juicios y procesos se pueden llevar a cabo en rebeldía. No obstante, complementando la información, en febrero, el 11 de febrero de 2026, cumple su condena penal el señor Murillo en los Estados Unidos. Ese es el dato oficial. 11 de febrero de 2026 cumple su condena. ¿Qué hemos hecho hasta ahora para lograr su extradición? Se ha presentado la solicitud. En realidad corresponde que las autoridades judiciales, vía Cancillería, presenten la solicitud al Departamento de Estado de los Estados Unidos y estamos a la espera de que nos respondan y nos concedan esa extradición, que esperemos sea antes de que el señor Murillo cumpla su condena en los Estados Unidos. Procurador, quiero aprovechar este tiempo que usted gentilmente cede al Piedra, Papel y Tinta para hablar de otro caso que ha vuelto a los medios de comunicación en estas últimas horas, el tan conocido caso Hotel de las Américas. Este caso se ha originado a partir de la denuncia presentada ante la CIDH por un grupo de 5 personas y la madre de uno de los ejecutados en el asalto al Hotel Las Américas, que posteriormente fue conocido como el caso terrorismo. Además de esta primera solicitud, hay otras peticiones relacionadas con este mismo hecho, por lo que Bolivia solicita que la CIDH una los casos debido a la identidad de sujetos, objetos y causas. Cito: en el transcurso de esta semana, la CIDH responderá si sí acepta el informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones en la denuncia del asalto al Hotel Las Américas o si pasa el caso a la Corte IDH. Nuestro país nuevamente ha presentado un informe sobre el grado de avance de las recomendaciones y se solicitó la claridad respecto a los montos económicos. Hablemos un poquito de la reapertura de este caso que ha tenido como sede Santa Cruz. Usted recuerda bien, procurador, para investigar las ejecuciones. Luego hubo que hacer también una serie de pasos en Santa Cruz para conocer, investigar sobre estas ejecuciones, comillas, extrajudiciales de ciudadanos bolivianos húngaros. Estamos hablando del año 2009 en el Hotel Las Américas. Quiero también recordar que durante el gobierno de Yanine Áñez, la misma Fiscalía cerró el caso. ¿Cuál es el seguimiento y cuáles son los elementos nuevos, procurador? Gracias. Comenzar porque en fecha 11 de abril, hemos presentado en el plazo establecido el informe de Estado a la CIDH con relación a las recomendaciones que se han emitido en el informe de fondo, que ya hubiera sido notificado al Estado boliviano el 26 de julio de 2022. Aclarar, y tú me diste el pie para ello, que existen 7 peticiones abiertas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que involucran a 39 posibles víctimas. No únicamente la que más avanzado y más se ha mediatizado, que es la petición del señor Tadic, El Otoazo, Juan Carlos Guedes y otros, sino hay 7 peticiones. En el escrito que ha respondido el Estado boliviano a la CIDH en el plazo establecido, te decía, hemos en primer lugar informado el grado de cumplimiento de estas recomendaciones. En algún caso, que seguramente más adelante te aclararé, se ha informado el estado de las investigaciones que se hubieran iniciado en Bolivia por la Fiscalía sobre vejámenes, torturas y otros emergentes de los hechos del Hotel Las Américas. Pero también se ha pedido a la CIDH la acumulación de los 7 casos por identidad que acabas de decir, objeto, sujeto, causa. Corresponderá y es competencia de la CIDH el poner en traslado seguramente nuestra solicitud y si corresponde acumular las causas. Por la etapa procesal vemos un poco complicado, pero hemos cumplido el deber institucional de pedir la acumulación de las causas. Asimismo, corresponde a la CIDH el otorgar un plazo adicional. ¿Y por qué podría haber el plazo adicional? Porque está pendiente
un tema que es importante para las víctimas y también importante para el Estado boliviano dentro de las recomendaciones, que es la reparación económica. No hay un posible escenario de diálogo en la reparación económica. Te recuerdo, el informe de la CIDH de fondo no habla de montos, habla simplemente una reparación económica. Entonces, la parte de las víctimas hace una propuesta. Nosotros creemos que esa propuesta es demasiado alta, no condice con precedentes y propia jurisprudencia de la Corte Interamericana, y le pedimos a la Comisión que nos asesore, que ellos, conocedores de la jurisprudencia, de los precedentes, nos digan un monto. Y aquí, Claudia, déjame este dato más dar. Nosotros somos bastante consecuentes y objetivos con el trabajo que realizamos. Hace un par de semanas hemos estado informando a la Comisión Interamericana del caso Flores Bedregal, asalto de la COF. El señor Juan Carlos Flores Bedregal fue desaparecido forzado, fue acribillado en el asalto de la COF en el gobierno del señor Luis García Mesa. Y hay sentencia en ese caso dictado por la Corte Interamericana. Y el Estado boliviano ya ha tenido que pagar ese monto de dinero por esa sentencia de reparación económica que asciende a los $450,000 aproximadamente, que ya ha hecho pago el Estado boliviano y posteriormente repetiremos, como ya informé en alguna otra oportunidad. Entonces no condice $450,000, un hecho tan grave, más grave, del Hotel Las Américas versus $3 millones que están pidiendo para el señor Dwyer o por la familia del señor Dwyer. Sin duda, porque como usted y toda la población ha podido ver en imágenes tan difundidas, no estaban jugando ajedrez dentro del hotel, ¿no? El hallazgo de municiones, de armas de fuego, en fin, es un caso muy complejo que necesita ser esclarecido. Creo que no se ha dado suficiente información en su momento cuando asume la presidenta del gobierno transitorio, Janine Áñez, cuando se cierra este caso. ¿Cuáles son los elementos y si usted nos puede dar un breve comentario sobre este cierre de caso, procurador? Sí, los casos, como tú bien lo has dicho, eran dos, terrorismo 1 y terrorismo 2, han sido cerrados por una motivación estrictamente política. Se ha retirado las acusaciones, estábamos hablando hace unos minutos, el propio exministro Murillo se va a la audiencia y retira los casos, los dos. Ante eso, las otras partes también lo hacen porque todos estaban confabuladas. Y el tribunal de sentencia que estaba tramitando el juicio, porque estaba en juicio el tema, dicta una sentencia absolutoria. Eso no implica que el caso no pueda ser reabierto, terrorismo 1, terrorismo 2. Bolivia, afortunadamente, en su procedimiento penal, reconoce la figura de la revisión extraordinaria de sentencia, que seguramente se analizarán a través de las instancias competentes. Pero a lo que va la recomendación, Claudia, de la Comisión Interamericana en el informe de fondo, es a los procesos que se hubieran iniciado en Bolivia por las posibles torturas, vejámenes y la propia ejecución supuestamente extrajudicial del señor Dwyer. Esos procesos se han iniciado el año 2009 también. Es más, parte de la petición que han hecho a la CIDH es por falta de celeridad, por falta de impulso en estos procesos. Y la última información que se tiene, porque nosotros tenemos que informar a la CIDH permanentemente sobre el avance, es que el caso ha sido evidentemente reactivado en Santa Cruz. Es un caso iniciado contra los autores, autor o autores, dice, no hay una persona identificada. El delito es vejaciones y torturas. La fecha de la denuncia es 26 de noviembre de 2019. Las víctimas, entre otros, es El Otoazo. Y el estado procesal de ese caso es que vía una resolución jerárquica de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, dictada en marzo del 2023, no es reciente, no es de la anterior semana, marzo del 2023, la investigación ha sido reabierta y se encuentran la Fiscalía como director funcional de la investigación en plenas pesquisas investigativas. Procurador, tengo la información también de que ambos sobrevivientes se sometieron a un procedimiento abreviado ante el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz y recibieron ya una condena de 5 años y 10 meses de prisión por alzamiento armado en grado de complicidad. ¿Se cumplió con esto? ¿Me puede recapitular esto o llega el gobierno transitorio y se interrumpe esta condena? No, claro que sí se cumplió. La finalidad del procedimiento abreviado es no ir a un juicio oral,
Estas personas se sometieron a un procedimiento abreviado, cumplieron parte de su condena para beneficiarse con una salida procesal y posteriormente fueron deportados del país. Y es importante el apunte que haces, Claudia, porque estos dos procedimientos abreviados, no solamente son dos, yo recuerdo que son más procedimientos abreviados, pero a partir de estos dos procedimientos abreviados se puede también pedir las revisiones extraordinarias de las sentencias dictadas en el caso terrorismo 1 y terrorismo 2. Perfecto, muchas gracias César Siles, Procurador General del Estado, por esto. En un próximo contacto hablaremos de otros casos. Me he extendido un poco en el detalle, pero siempre agradecida por los minutos que nos brinda de su agenda. Gracias, Procurador. Gracias, Claudia, hasta siempre. Que tenga una buena semana.